Estamos en comunicación telefónica con quién, señor Fernández. Bien, Pacho, estamos en comunicación telefónica con Diego Macelo. A raíz nos comunicamos con él a partir de una información de los datos de una investigación que se han hecho públicos en los últimos días, que dicen que las cárceles de Argentina y de América Latina están pobladas en su mayoría por jóvenes menores de 32 años, con baja escolaridad y con trabajos precarios, donde el 52% no asistió a la escuela o llegó solo a nivel primario. Esto fue el resultado de la investigación que decíamos que realizó el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, dependiente de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y para que nos ayude a pensar qué significan estos datos es que nos comunicamos con Diego Macelo. Diego, ¿qué tal? Bruno Fernández, Pacho Armanelli en el segundo aire de FM Cooperativa, te saludan. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, buenos días, Diego, ¿cómo estás? Bien. La Bien, idea, bien, muy bien. Como decíamos, la idea de comunicarnos con vos es que nos ayudes a desentrañar un poco qué significan estos datos, que nos ayudes a pensar sobre esta investigación que realizaste, de la que formaste parte en un equipo de investigación del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia. Bueno, en principio, algunas cuestiones de contexto. Esta investigación o los resultados que vos leíste pertenecen a la presentación del informe del capítulo argentino que se hizo el lunes. Y digo el capítulo argentino porque este es un trabajo que se ha hecho en varios países de la región durante el año pasado, en México, El Salvador, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Durante todo el año 2013 se realizaron en todos estos países entrevistas con presos condenados en diferentes regiones o sistemas penitenciarios. En el caso argentino hicimos 1.033 casos en total, compuestos por el sistema penitenciario federal y el sistema penitenciario que de alguna manera son los que conglomeran la mayor cantidad de presos respecto al total del país, ¿no? Y un poco el estudio se centró en 4 grandes dimensiones, de las cuales vos señalabas algunos datos. Una correspondiente a las condiciones de vida y de socialización antes de caer presos. Exacto. Otra dimensión que tiene que ver concretamente con el delito, digamos, por qué están presos, qué delito cometieron y ciertas cuestiones que hacen a las modalidades de ese delito. Una tercera dimensión que inspecciona el proceso judicial que han tenido desde el momento que fueron apresados hasta que le dictaron la condena, y ahí un poco se ha investigado el proceder de la policía, de la justicia. Y finalmente la última dimensión alude a las condiciones concretas de vida dentro de la cárcel hoy, ¿no? Que ahí hemos relevado cuestiones que tienen que ver con violencia dentro de la cárcel, condiciones de vida, provisión de elementos, etcétera. Un poco más o menos ese sería el contexto general y las características de este trabajo. Y Diego, en relación, decías, digamos, que esto se hizo no solo en Argentina, sino en otros lugares de Latinoamérica. En comparación, ¿cómo es la situación de Argentina con estos otros países, digamos? Bueno, hay similitudes y diferencias. Respecto puntualmente con lo que tiene que ver con las condiciones de vida dentro de las cárceles, sin con esto afirmar que el sistema penitenciario está en la medida de lo que uno pretende o quiere aquí en Argentina, pero lo que sí se observa es que hay condiciones de habitabilidad sanitarias y de formación dentro del sistema bonaerense y federal que son mejores que las que hemos observado en el resto de los países. En algunos casos, mucho mejores, si comparamos, por ejemplo, con El Salvador o México, y en algunos casos mejores respecto a Chile y el caso de Brasil. Mejores me refiero en cuanto, por ejemplo, a cuestiones de hacinamiento o la disponibilidad de una cama para dormir propia, respecto a la provisión de elementos que son de uso cotidiano e indispensables, respecto a cuestiones que hacen a violencia también. En ese sentido,
en lo que es la vida dentro de la cárcel, la Argentina, en términos relativos con estos otros países, está mejor posicionada. Sí, ahora, teniendo en cuenta que la situación, obviamente, como decías al principio, no es la ideal, te comentamos esto porque en estos mismos micrófonos hemos hecho entrevistas a Abel Córdoba, que es el titular de la Procubin, y nos daba un panorama de las situaciones de violencia dentro de las cárceles y las situaciones de hacinamiento que eran realmente avasallantes de los derechos humanos. Pero si vos me estás diciendo que esta situación es mejor comparado como por ejemplo El Salvador, uno no quiere pensar cómo es la situación en El Salvador o en México. No, es tremenda, pero inclusive aún en San Pablo o aún en Chile, en las prisiones de Santiago, no solo al caso extremo de El Salvador, ¿verdad? Pero de todos modos hay que hacer algunas aclaraciones respecto al marco, ¿no? Porque cuando uno predica sobre algo, a veces es importante meter las precisiones porque, a ver, nosotros trabajamos sobre los dos sistemas más representativos de la Argentina, pero no hemos ido a los penales que puede uno encontrar, no sé, en Catamarca, La Rioja, Jujuy, Salta, y yo sé por otras experiencias investigativas distintas que, digamos, no necesariamente las cosas que hemos visto en estos dos sistemas penitenciarios de la Argentina son exactamente iguales en el resto de las provincias o de las... Claro, eso por un lado. Es decir, que esto no contradice quizás otras miradas particulares respecto a otros sistemas que nosotros en esta oportunidad no los hemos tomado por razones varias, ¿no? Entre otras económicas o de poder financiar este tipo de investigaciones. Y hemos elegido estos dos porque son los que conglomeran la mayoría de los presos argentinos. Segunda aclaración que es importante, hemos trabajado sobre una población de condenados, es decir, sabemos que en las cárceles argentinas hay otro tanto de gente que está procesada sin condena adentro de las prisiones. Ese universo no ha sido abordado y ese universo tiene otras características distintas en algunas cosas respecto a los condenados, ¿sí? ¿Por qué hago estas aclaraciones? Simplemente por eso, digamos, este estudio tiene alcances que creo que son muy potentes en alguna medida, pero también tiene limitaciones porque no podemos predicar sobre todo el mundo, digamos, carcelario de las cárceles. Claramente. Entonces, bueno, esto simplemente para precisar bien de qué estamos hablando, ¿no? En ese sentido, retomo, en lo que es condiciones de vida respecto a los otros países está mejor, independientemente de que haya cuestiones de corrupción, de violencia, o de vulneración de derechos de los presos, ¿no? Una cosa no niega a la otra. Y una cosita, hay otros elementos que por ahí no tienen que ver con las condiciones de vida que en Argentina aparecen y son, digamos, destacables o para ponerles el foco. Por ejemplo, el uso de armas, ¿no? O el acceso a las armas de fuego que aparece más elevado en el caso argentino respecto a los otros países. Tanto en lo que podría ser la posesión de armas durante alguna vez en la vida de estas personas, así como la aportación de armas, claro, en el momento del delito y el uso de las armas en el momento del delito. Otro dato significativo, si me permitís, Diego, es la edad de las personas encarceladas, que la gran mayoría eran menores de 32 años. Exacto. Bueno, eso de alguna manera es una constante también en los presos. O sea, tanto acá como en el resto de los países, si uno tuviera que trazar un perfil, la cosa más o menos es así. Estamos hablando de poblaciones mayoritariamente jóvenes, mayoritariamente masculinas, casi en su totalidad provenientes de clases sociales medias bajas o bajas, que crecieron en entornos familiares atravesados por violencia intrafamiliar, por un uso de sustancias, llamémosle de drogas o de alcohol dentro de ese entorno familiar, que en muchos casos tuvieron algún familiar cercano, padre, madre, tíos, primos, hermanos, que pasaron por la cárcel también, cuando estos presos eran chicos, digamos, con bajos niveles de educación, y que cuando tuvieron que insertarse en el mundo del trabajo lo hicieron en trabajos de alto nivel de precariedad. Este perfil de socialización, de alguna manera, es representativo de los presos argentinos, así como de otros lugares. Bien. No sé si manejan este dato, pero supongamos que una persona de 32 años
que esté preso desde hace 10 años, quiere decir que ingresó a la cárcel o al sistema penitenciario a los 22 años, digamos. Sí, Y ha correcto. pasado casi, o va a pasar en algún momento casi más de su vida dentro del sistema penal que fuera de él, digamos. Esos datos los tienen, los manejaron. La cantidad sí, nosotros de tiempo que... calculamos, con las condenas hicimos algunos cálculos más específicos para lo que era el proceso judicial. De alguna manera calculamos los tiempos de condena y calculamos también, hicimos algunos cálculos de la edad de ingreso. Si uno toma la edad de ingreso, este promedio baja muchísimo, ciertamente, especialmente en el caso de los hombres, porque es cierto, muchos están desde los 20 y pico, digamos, dentro del sistema. Te quiero decir que los promedios... ¿Cuál es el promedio aproximado, si lo recordás, ¿no? Mirá, no tengo acá el informe, pero estamos hablando de 20 y pico, y me refiero a menos de 25 años, ¿no? En el ingreso. Acá lo que también tenés que tener en cuenta es que a veces, aunque las condenas sean cortas, también esto está tamizado por la situación de reincidencia. ¿Qué quiero decir? Una persona de 33, 35 años, por ahí no está con una condena que lo tiene dentro de esta situación desde los 22, 23 años, pero sí estuvo preso antes. Es decir, cerca de la mitad ya estuvieron condenados anteriormente también. Es decir, que con intermitencias o no, la cuestión del inicio del delito es desde muchísimo más joven. Y a esto te sumo un dato más. Una proporción bastante elevada pasó por institutos de menores. Es decir, ya estamos hablando de menos de 18 años. Es decir, estamos hablando de chicos de, no sé, 13, 14, 15 años que ya estaban institucionalizados. Personas que vienen con conflicto, ¿no?, con la ley desde la adolescencia o tal vez antes. Sí, tal cual. Entonces, los recorridos son variados, pero se da desde muy temprano el tema de del acercamiento al delito, digamos, mayormente al robo, ¿no? Y de estas formas, o porque tenés una persona con una condena muy larga, quizás un robo muy agravado, o un homicidio mezclado con robo o no, pero también tenés personas con condenas más cortas, pero que han estado en varias oportunidades dentro de la cárcel, e inclusive tenés la situación de muchos que ya arrancaron institucionalizados en los alojamientos para menores, que después salieron de allí y bueno, cuando mayores después cayeron, digamos, en la cárcel. Todas estas situaciones aparecen. Sí, por lo que me comentás, digamos, el informe hace, y lo que podíamos escuchar recién, especial hincapié en el contexto de estas personas, digamos, que, a ver, no llegan a justificar, digamos, la situación, pero de alguna manera nos ayudan a entender un poco más el por qué están recluidas a los 30 años, una o dos veces ya hace que está en un penal, ¿no? Mirá, te doy una perspectiva de esto. Hay todo un capítulo de este trabajo que inspecciona un poco las cuestiones que hacen a la socialización. Y esto lo hemos corroborado con estudios en otros países que lo hacen directamente con niños, ¿no? Que tienen familiares presos, papá, mamá, hermanos, etcétera. Nosotros lo que hemos visto, hemos armado un indicador que se llama entorno delictivo. Y el entorno delictivo quiere decir cuando estas personas en los hogares, cuando eran chicos, si habían, esto que te acabo de decir, personas familiares de cercanía que hubieran estado presos. Aquellos que crecieron en entornos delictivos definidos de esta manera, las chances de probabilidad de reincidir en el delito son mucho, pero mucho más altas que los que no. E inclusive no solo las chances de probabilidad de reincidencia en el delito, sino también de violencia en la comisión de delitos, de la aportación de armas, del consumo de sustancias. Es decir, que lo que estamos viendo aparentemente como un hallazgo en el análisis es
es una relación o algún tipo de asociación entre ciertas condiciones de vida que se dan cuando se forman estas personas, digamos, en su etapa de niñez, preadolescencia, con la perspectiva, la percepción, no solo de cometer o no delitos, sino inclusive de la posibilidad de entrar o no en una cárcel. Digamos, ¿no? Ahí hay algo que sucede, y por eso discutíamos la vez pasada respecto de las políticas, ¿no? Cómo quizás se debería pensar con mayor agresividad políticas que trabajen sobre estas poblaciones cuando son niños, cuando son adolescentes, ¿no? Ver qué hacer en esas instancias. ¿Cuál sería, digamos, cuál que crees que es lo que se debería hacer, digamos, o lo que discutían en ese momento? Es difícil definirlo así, pero, digamos, en principio, si uno pudiera profundizar esto en términos investigativos y corroborar esto, uno lo que sabe es que, y si mira a las personas que están presas, que esas personas presas refieren a hogares y familias, ¿no? Y establecer un diagnóstico sobre eso, y quizás pensar en estrategias que traten de focalizar y de dar un marco de integración. Acá se ven varias cosas. Por un lado, eso respecto a los chicos que crecen en hogares donde sus familiares pasaron o están, digamos, presos. Luego también la cuestión de la integración se ve en los casos cuando los presos salen porque han cumplido su condena. Nosotros tuvimos oportunidad de revisar talleres de trabajo bastante sofisticados, con oficios, sabemos que hay programas educativos y que los presos van a esos programas o trabajan en una buena proporción. Ahora, cuando se cumplen la condena, vuelven a su hábitat, a su barrio, hay poquísimas probabilidades de inserción en una ocupación. En general empiezan a mantenerse con lo que las familias les va dando de dinero, y lo que se va viendo en el relato es que enseguida en un mix, por ejemplo, de delinquir y tener alguna changa, y en algún momento de delinquir solamente, y eso incide fuertemente en la cantidad de reincidentes en el delito, ¿no? Entonces hay como ciertas grietas, ciertos vectores donde habría que pensar, digamos, el diseño por ahí de políticas más específicas. Obviamente esto da un marco de diagnóstico, claro. Luego la acción es compleja, necesita presupuesto, logística, gente, bueno. Bien. Nuestra idea es aportar un poco a la discusión, claro, y tratar de ver perspectivas un poco más creativas o diferentes, ¿no? Del tema o la discusión de encarcelar más, encarcelar menos, endurecer más las penas, endurecer menos las penas. Digo, creo que hay otras variantes, hay otras cosas que empiezan a aparecer. Bien, estamos en comunicación con Diego Macelo, él es parte del equipo investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, que presentó un informe que se hizo público en estos días sobre la situación de detenidos no solo en el país, sino también en Latinoamérica. Para ir cerrando, Diego, justamente las preguntas que pensaba mientras te escuchaba hablar, las preguntas finales iban en torno más o menos a esto, digamos. Por un lado, ¿de qué sirve este tipo de informes, ¿no? Que se presentan también, digamos, un poco también para, si se quiere, reivindicar la academia, digamos, con la sociedad y con las cuestiones que son de la vida cotidiana? Y por otro lado, ¿cómo se rompería esta cadena, ¿sí? Esta cadena de, un poco ya lo mencionábamos, pero por ahí, si en las conclusiones se especifica de alguna manera, ¿no? Esta cadena, digamos, de reincidencia, esta cadena de las situaciones contextuales que acompañan la reincidencia e incluso el primer delito, ¿no? Mirá, la primera te estoy pidiendo la fórmula casi de la felicidad, me parece, ¿no? Pero bueno. No, pero a ver, primero respecto a la utilidad. Bueno, obviamente esto se desarrolla en el marco de una universidad, la Universidad de 3 de Febrero, no solo en el caso
yo participo en otras líneas y programas de investigación y bueno, siempre hay una preocupación constante entre la conexión de lo que se produce en la universidad y la utilidad que eso tiene respecto a la comunidad, digamos. Hay una impronta que está en la estructura de la universidad de no hacer solamente investigación para el uso endogámico, digamos, que nos las pasemos entre los investigadores. Entonces, por un lado hay una finalidad más manifiesta académica, pero a su vez la idea es que esto sea un material de consulta, de uso, de discusión, inclusive de debate y de rectificación, ¿no? Para lo que son las políticas públicas en general y alguna política específica en particular. Yo diría que ahí hay como dos grandes aspiraciones, ¿no? Y sobre todo nos interesa aún más la segunda, porque pensamos que es la que luego tiene impactos sociales. Eso por un lado. Respecto a lo otro, es difícil definir, pero hay algunas cosas que emergen. A ver, lo que emerge como un mensaje, me parece como, no sé si un mensaje o como un aprendizaje, tiene que ver con los alcances de la mejora en términos materiales, ¿no? Es decir, uno ve que el 72 o 75%, vamos a poner, porque no tengo el informe acá, no quiero dar precisiones sin ver el dato, digamos, no me lo acuerdo de memoria, pero más del 70% tenían trabajos antes de ser apresados. Es decir, que no es gente que no trabajaba o que se dedicaba solamente a delinquir. De hecho, una proporción relativamente baja vivía solo del delito. Ahora bien, lo que se pone de manifiesto es que hay cuestiones de recomposición material o de crecimiento de la ocupación que son necesarias, porque imaginemos estos panoramas en un contexto como el año 2001, 2002, en escenarios macro de esas características, esto se transforma ya de algo problemático en algo desolador. Ahora bien, ciclos de recomposición económica después evidentemente necesitan también de recomposición en otros aspectos que son más complejos y que por ahí es difícil verlos en el corto plazo. Por eso el tema de que yo decía antes de empezar a pensar políticas desde un lugar menos tradicional y más creativo. Ahora, bueno, decirlo esto y después yo sé que es un desafío enorme llevarlo a la práctica. Esto sería, digamos, a la inclusión económica es necesario acompañarla con una inclusión social, con una inclusión cultural, con un, digamos, con algo que aborde de forma integral, si se quiere, la problemática del delito y lo saque de si se quiere, directamente de lo material, digamos, porque porque a veces y nosotros hemos hecho entrevistas cualitativas con varios presos y a veces, digamos, la cosa no se puede explicar solamente por una falta de dinero, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Sí. O de poder hacer alguna actividad de trabajo. Ahora bien, como vos bien decías, que se recomponga socialmente, eso parece que opera como una condición necesaria para contextualizar, pero no suficiente. Sí. Y ahí vienen los nuevos desafíos, ¿no? Bien, Diego Macelo, ¿está bien dicho tu apellido? Sí, correcto. Bien. Es investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Muchas gracias por esta comunicación con el segundo aire de FM Cooperativa de Necochea. No, gracias a ustedes por el interés y por la difusión de esta información. Hasta luego.